¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales. En este momento hay muchos quemeros y quemeras del otro lado, como yo, señor Pablo Caruso, con lo cual me es inevitable arrancar un programa que tiene que ver con la política, con la economía, con lo social, con lo que ustedes saben que tocamos todos los días, diciendo, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué va a pasar con Huracán? Yo Es digo increíble, algo, esto yo es digo algo. increíble. El viernes, 7 de la tarde, yo voy a la cancha, ¿eh? Porque los que después les encanta ir a un clásico y no sé qué, el viernes a las 7 hay que estar en el Duco. En las malas mucho más. Los quiero ver ahí. Digo solamente esto y que hay que ganar como sea. Si sigue Adobe, no sigue Adobe, yo no sé qué va a ocurrir. Pero que hay que ganar, hay que arrancar a ganar. Esto es increíble. La patria puede estar peligro. Sí, claro, cayéndose en al peligro. mar y Lucila, si tiene que ver con Huracán, ahí está. Mamita. Bueno, la pregunta que hace Lucila Trujillo vale efectivamente para estos temas también. Una jornada muy, pero muy caliente, de mucha tensión política. De mucha tensión política. Porque le vamos a preguntar a nuestro invitado que ya está en el living. Estoy hablando de Pedro Vizcay, exdirector del Banco Central, actual integrante del Centro de Políticas Públicas para el Socialismo, del CEPAS. Si hay alguna razón de la macroeconomía, para decirlo más sencillo, ¿hay alguna razón económica que explique la corrida o estamos frente a un golpe de mercado tal cual lo caracteriza el gobierno nacional? Y eso es parte de lo que está evidentemente en disputa. Con lo cual yo diría, estamos en un momento de suma tensión política en la Argentina y frente a, bueno, definiciones muy concretas que entiendo, Luli, Sí. ya el propio presidente Alberto Fernández hoy caracterizó. Sí, a ver, la jornada arranca a las 10 de la mañana cuando abren los mercados Sí. con un dólar blue que arranca a dólar y es el que la mayoría de argentinos y argentinas comprenden de qué se trata, ¿no? Digo, Sí. es una compra y venta ilegal y muy pequeña. Ahora, esto fue de la mano de una suba de dólares que no tienen que ver con el mercado ilegal, sino con el MEP, el contado con liqui. Ya lo va a explicar bien Flor Que ese es Barragán. el dato más preocupante. Exactamente, entiendo yo, ¿no? lo que tiene que ver con el mercado que nos rige nuestra economía diaria, aunque no lo creamos. Veamos qué dijo el presidente Alberto Fernández, porque fue el primero que habló en una conferencia de prensa que hacía junto con el presidente de Rumania en Casa de Gobierno. Le preguntaron por lo que estaba pasando y esto dijo. Es una práctica permanente de la derecha argentina. Primero, instalan rumores a la mañana, operan durante todo el día y cuando termina la tarde retiran su rentabilidad del mercado cambiario y lastiman de ese modo el ahorro de la mayoría de los argentinos y argentinas. Siempre han hecho lo mismo. Siempre se han ido al exterior a hablar en contra de los gobiernos populares. Siempre. Y ahora lo hacen una vez más. ¿Y qué le piden cuando se van al exterior? Le piden que nos corten el crédito y que nos exijan más ajustes sobre el pueblo argentino. Estamos trabajando con el ministro Massa, muy consustanciados, vamos a superar y vamos a tratar de educarlos, a ver si alguna vez piensan en la Argentina, piensan en los que pueblan este país, piensan en los que trabajan en este país, piensan en los que han quedado sumidos en la pobreza en este país antes de pensar en sus negocios y en sus intereses políticos. Bien, insisto, el presidente caracteriza políticamente la escena. Enseguida hablamos con Flor Barragán, que trae hoy la herramienta, la caja de herramientas que tiene el ministro de Economía, Sergio Massa, para tratar de resolver esta situación tan delicada y tan crítica. Pero insistimos, el gobierno acusa golpe de mercado. ¿Por qué? Lo venimos hablando en Desiguales hace ya bastante tiempo. Por un lado, hay quienes actúan con capacidad de daño para especular económicamente y hacer una ganancia en río revuelto de la timba. Pero hay un sector que efectivamente quiere golpear políticamente, debilitar políticamente, que ni por asomo pueda llegar al frente de todos con cierta competitividad electoral a octubre y cuanto antes mejor. Y eso está muy bien reflejado también en el comunicado de Juntos por el Cambio, que frente a esta situación aparece en escena y dice: los presidentes partidarios expresaron que estamos muy preocupados por la fragilidad económica de la Argentina, la situación del gobierno y la falta de apego a la realidad por parte del presidente. Esto origina mayores problemas económicos y deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores y jubilados. Sí, esto lo está diciendo Juntos por el Cambio. Por esto decidimos convocar el martes 2 de mayo a los equipos económicos de Juntos por el Cambio para analizar la grave situación económica y social que vive el país. Nico, vos tenés información sobre esto, ¿no? Sí, les voy a pedir que encuentren la palabra bomba en ese comunicado. No está. No está, ¿no?
No. Textualmente no está. Como estuvo en otros momentos. Porque una de las cosas que está discutiendo hoy, que fue parte de la conversación que tuvieron hoy los 4 presidentes de los 4 partidos que componen Juntos por el Cambio, es bajar un tono en al menos la retórica con la que se presenta la economía. Eso traducido en hechos es se asustaron. Se asustaron de lo que estaba generando, entre otras cosas. Me parece que no hay que adjudicarle solo la palabra bomba en un comunicado o a lo que puedan alentar en términos de una corrida cambiaria o en hablar de una devaluación o de un levantamiento del cepo el día 1, como dice Patricia Bullrich. Creo que creer que detrás de la corrida cambiaria está solo eso sería un error, No. pero sí da la sensación de que se asustaron. Fíjate que hablan de cómo pasás de... si hace 2 meses había una bomba y ahora estás en una corrida cambiaria y hay fragilidad económica, ¿cómo adjetivaste algo como bomba hace 2 meses y ahora que el escenario es... Bueno, va generando un clima, Nico, también, ¿no? Porque digo, hablar de bomba no fue gratuito en ese momento. La situación de hoy no es gratuita para nadie, incluso, como digo siempre, para el que no tiene ni un peso para comprar medio dólar, porque no es agradable escuchar este tipo de noticias, porque genera una incertidumbre hasta en el que tiene un almacén en su propia casa con ventana a la calle, que no te puedo ni explicar porque mañana tiene que ir el mayorista y mañana le aumentó el mayorista también. No, pero claro. Digo, hay una bola de nieve tan grande que se va, y digo, en un punto fogoneando con un comunicado no tanto como este, sino como el de la bomba que vos mencionas, que después no pueden hacer nadie de la política argentina de cuenta que... ¡Qué loco! Hay una situación económica muy compleja. Bueno, sí, claro, no nos habíamos dado cuenta. No se habían dado cuenta tampoco cuando llamaron al Fondo Monetario Internacional para que vuelva a dirigir nuestra política económica. Esto, insisto, fue a las más o menos 11:30 de la mañana, corregime. Sí, pues se juntaron a la mañana, así Fue cerca del temprano, mediodía fue salió. temprano. Y fíjate también que aparece un sujeto ahí que no suele ser parte de los comunicados de Juntos por el Cambio, que es el poder adquisitivo de trabajadores Y jubilados. y jubilados. Y te digo más, el comunicado en extensión mencionaba a la CGT. Juntos por el Cambio dice hoy en su comunicado Sí. que va a pedirle reuniones a la UIA, Entre otras, sí, a la las pymes, CAME. a la CAME y a la CGT. No me parece menor porque lo que vamos a leer en un rato nada más, pero, insisto, fue parte de lo que fue la historia de este Ahí día. Sí, lo que si me permitís una cosa Dale. más, Valito, respecto a por lo menos mi interpretación de lo que buscan ahí, tratar de mostrar que Juntos por el Cambio, estamos hablando de retórica, ¿no? No estamos hablando de gestión de los hechos, de acciones, estamos hablando de palabras, de lo que uno intenta instalar. Lo que intenta instalar con esta línea de hablar de fragilidad y no una bomba, hablar de poder adquisitivo, decir me quiero juntar con los actores de la economía real, es tratar de mostrar que tienen herramientas o que hay un acuerdo de pacificación de la economía. ¿Y eso con qué lo contrastás? Lo contrastás con Macri diciendo hay que dinamitar o semidinamitar todo, o Patricia Bullrich diciendo levanto el cepo el día 1, ni hablar de Javier Milei. Ese es el intento. Después, si es efectivo o no es efectivo, lo valoraremos en unos días. Es muy interesante la escena, ahí voy, Néstor, es muy interesante la escena, pero en definitiva también están tratando de, cerca de las elecciones, demostrar que pueden construir gobernabilidad, porque nadie come vidrio y efectivamente también tienen que demostrarle. ¿Cuántas veces hablamos con Flor respecto a qué es lo que está viendo el poder económico y la capacidad que efectivamente tienen de seguir haciendo negocios en un país que no estalle por el aire, por represión social, por las protestas que generan? Perdón, Con lo cual, ¿cuánto el lo tomaron aporte en de serio a Nico- Milei? ¿Cuánto tomaron en serio lo de Milei, Bueno. no? Digo, cepo el día 1 vuela, dolarización. Digo, lo tomaron muy en serio, Flor Yago, vos lo contaste. Fue el que dijeron, che, me parece que esto es un poquito Sí, de y humo, venía ¿no? de antes Sí, también. hay mucha preocupación no solo en el empresariado nacional, sino también en las multinacionales, es decir, también en empresas y ejecutivos que ni siquiera están en el país, que todo el tiempo están preguntando qué va a pasar con Milei, por qué crece tanto. Hay mucha preocupación también por eso. Néstor. Me llama la atención un detalle que hasta ahora pasó inadvertido y que lo veo como que impacta mucho en el comunicado. Si bien es cierto lo que dice Nico, que se ha bajado un cambio, lo cierto es que el tono del mensaje es apocalíptico. Está hablando de una situación de extrema fragilidad, de deterioro del poder adquisitivo, de problemas económicos estructurales, y decide convocar a todos los economistas de Juntos por el Cambio para el 2 de mayo.
falta un montón para el 2 de mayo. Una semana. En la Argentina, una semana en esta situación de crisis es muchísimo Sí, tiempo. pero no es gobierno. Está bien, pero imagínate... Están dando un mensaje político. Imagínate que en medio del incendio de Iron Mountain ayer se juntaran un grupo de voluntarios y dijeran, bueno, decidimos juntar agua y arena para apagar el incendio y en la semana que viene vamos a ir ahí. El incendio se produce en este momento. Es cierto que no es gobierno, pero parece haber como una decisión de aportar a una solución. ¿Lo vas a hacer de acá a una semana? Sí, Bueno, yo no sé si no estoy tan de acuerdo con que el sentido sea más bien ese. Me parece que voy más con Nico con tratar de construir la idea de una gobernabilidad frente a los mensajes que se vienen dando. Mensajes que después se replicaron en las cuentas personales de Twitter de cada integrante, que fueron realmente muy bravos. Mauricio Macri, por ejemplo, hasta ahora no habló, está cosa bien, que me llama la atención. pero en general han sido para denostar el peso político, la capacidad política que el gobierno tiene en esto. Es muy interesante toda la escena para analizarla. No debemos perder pisada. Ahora volvemos a las raíces. Yo insisto, acá estamos frente a un golpe de mercado, así lo caracteriza el gobierno, y me gustaría saber dónde comienza eso o cuándo comenzó. Vamos a ver lo que dijo Sergio Massa, claro, sí, porque hoy no habló en conferencia de prensa, sí tuiteó el ministro de Economía al mediodía y dice, hace varios días que vivimos una situación atípica de rumores, versiones, falsos informes y su consecuente impacto en los instrumentos financieros vinculados al dólar. Esta es toda una parte. Acá lo que denuncia el ministro de Economía, Sergio Massa, dice, acá hay una corrida, acá hay un intento, acá hay alguien que está tratando de hacer daño. Primer bueno, concepto habla de rumores de este primer tuit. y de falsos informes, ¿no? Sí. Sigamos, porque fue un hilo. Vamos a usar todas las herramientas del Estado para ordenar esta situación y en ese sentido notificamos al FMI de las restricciones que pesaban sobre la Argentina y vamos a cambiar en la rediscusión del programa. Atención con esto porque, uno, herramientas del Estado, Flor tiene la caja de herramientas de Sergio Massa. Flor trajo una caja que tiene bastante polvo, porque se ve que está guardada y desempolvándose ahora, y tiene de todo, con lo cual las herramientas de Sergio Massa... Te anticipo una, Dale. tiene medidas. Bien, Bueno. ahí va. En instantes, la herramienta de Sergio Massa. Pero además, él dice, estamos atados de pies y manos. Digo, hay restricciones que nos pone el FMI. Vamos a cambiar la rediscusión del programa. Y sobre esto, Pablo, hoy se habló mucho. Sí. Usó herramientas hoy, Sergio Massa, que no le permite el acuerdo con el fondo. Hay otra pregunta para mí, ahí, Luli, es, ¿la Argentina incumplió el acuerdo con el FMI hoy? Bueno, es eso. Bueno, Es eso. entonces acá la pregunta es, estamos en un momento de ya rediscusión completa del acuerdo con el fondo y me parece que este es el elemento que acá aporta el ministro de Economía, Sergio Massa. Tercer tuit, que a mí me parece importante. Además vamos a usar a la justicia penal económica como vehículo de investigación y esclarecimiento de algunos comportamientos y a la Unidad de Información Financiera y a la Comisión Nacional de Valores para el análisis de las operaciones vinculadas al lavado de dinero. Hoy ya hubo un gesto de allanamientos a distintos agentes de bolsa y demás. Esas cosas llevan su tiempo, tienen una burocracia, tienen un procedimiento, pero el impacto político es inmediato. Las preguntas acá que nos podemos hacer son, bueno, tanto la UIF como la CNB tienen la fortaleza, funcionan de la manera en que tienen que funcionar, han funcionado como tenían que funcionar para cumplir este rol y hacer sentir que nada, que no se puede, que no es gratuito conspirar de esta manera contra la economía argentina. Bueno, acá hay otro elemento, está la voluntad política de usarlo, a ver si alguien se asusta y si estaba por hacer algo, bueno, con esto ya lo piensa dos veces, ¿no? Habló Héctor Daer hoy, uno de los titulares de la CGT, decíamos recién el comunicado de Juntos por el Cambio, habla de la CGT, dice que quieren una reunión con ellos, y Daer tuitea, la CGT somos o es parte de este gobierno nacional y popular y responsables de conducir al movimiento obrero. No vamos a permitir que los especuladores bombardeen todos los días con operaciones y discursos que perjudican siempre a los mismos, a los trabajadores. Y estaba en este acto la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, por ejemplo, ¿no? Sí. Después hay un acompañamiento explícito tanto al presidente Alberto Fernández como a Sergio Massa. Acá la pregunta es, ¿y la CGT está dispuesta a hacer qué? Siendo parte. Porque el reclamo respecto de estos momentos son muy interesantes, no para hacer leña del árbol caído, no para ver todo lo que se hizo mal, que se ha discutido ya enorme cantidad de veces. Es, a partir de ahora, ¿qué aprendizaje respecto de, por ejemplo, el rol que tuvo la CGT en otros momentos? Yo agregaría, incluido el momento en que Mauricio Macri toma el crédito con el Fondo Monetario Internacional, porque no reventó la Plaza de Mayo con un acto de la CGT o con una marcha de la CGT en ese momento. En los zócalos de los canales de TV... Perdón, Pablo, sí. peor aún, durante el gobierno de Mauricio Macri, a esta misma CGT
le decían poner la fecha. Claro, exactamente, ¿no? por eso lo digo. En los zócalos de los canales permanecen cifras de valores de un mercado que no existe, pero que desestabiliza la economía de los hogares. CGT va a estar donde tiene que estar para defender al pueblo argentino. Es decir, tiene plena conciencia la CGT de cómo se fue construyendo y cómo se va construyendo un clima donde, más allá de los problemas con el dólar históricos, que no son de antes de ayer, evidentemente se va favoreando una situación. ¿Y qué se hizo antes? Porque si esto se alerta ahora, pues bien, entonces había conciencia de lo que estaba efectivamente ocurriendo. E insisto, ¿qué quiere decir esto de la CGT? ¿Que va a hacer qué? ¿O que la tiene que convocar quién para qué manifestación de fortaleza política? Hasta ahora va a estar donde tiene que estar, es en Twitter. Sí, claro, por eso, ¿dónde va a estar además de en Twitter, Dair? Vamos a un comunicado de prensa del fondo, no fue emitido por los canales oficiales del FMI, pero sí desde el Ministerio de Economía lo dieron a conocer, y desde el portavoz del FMI se dijo: el staff técnico continúa trabajando con las autoridades argentinas para fortalecer el programa económico acordado con el país en el contexto de la sequía muy severa. Los intercambios entre las autoridades y el equipo del FMI avanzan de manera constructiva. ¿Por qué es importante esto? Porque, como decíamos recién, Massa usó herramientas, y lo va a responder Flor Barragán, que no le permite el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que de alguna manera puede caber una sanción o algún tipo de reto por parte del Fondo Monetario Internacional, porque además el día jueves viaja el equipo económico de Sergio Massa a Washington. Con Massa. Con Massa, todavía yo no sé si está confirmado Sí, o no. está confirmado que viaja Sergio Massa. Bueno, entonces es más una señal aún, para pedir este adelanto de desembolsos del que venimos hablando. Pero el tema de la herramienta me parece que es clave. ¿Qué pasó hoy con Massa? Ingresando Flor al mercado con dólares, algo que no le permite. Un adelanto solamente. ¿Hizo o no hizo lo que le permite al FMI? Mira, ahí tenés hoy la información que uno preguntaba en el Ministerio de Economía, en el Banco Central. Te llegaban todas cosas distintas. Lo cierto es que lo que anunció Sergio Massa en su cuenta de Twitter es que sí podía llegar a hacer cosas que el fondo no te habilita. ¿Qué es lo que concretamente el fondo no habilita? Que utilices tus reservas del Banco Central para intervenir en el dólar. Ahora, después, en off the record, el Ministerio de Economía dijo que no se usaron reservas hoy para intervenir, pero que sí intervino el Ministerio de Economía, como a través de la compra y venta de bonos. Recordemos, ¿se acuerdan lo ¿Y del... eso se puede hacer? A través de la compra y venta de bonos sí podría hacerlo. No podría hacerlo, digamos, vendiendo reservas. Pero lo cierto es que vamos a ver qué pasa de acá en adelante. Si efectivamente se quiere frenar la corrida, por ahí es un anticipo que le está haciendo Massa al Fondo Monetario de no vamos a cumplir esa parte, que de todos modos el acuerdo ya está incumplido. Porque la meta del primer trimestre, que todavía no hablamos mucho porque todavía no se está revisando, no se cumplió. 2 de las 3 metas no se cumplieron. Así que sería otro incumplimiento más de los que ya se hicieron. Me da la sensación que más allá de las cuestiones más específicas y más técnicas, lejanas a la comprensión en general de ciudadanos y ciudadanas comunes, lo que está arriba de la mesa es si efectivamente se está rediscutiendo el acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Y en qué términos? ¿Y en qué grado de disputa? Para una disputa de esas características necesitas fuerza política. Por eso decíamos importante lo de la CGT. Pero miren este tuit de Gabriel Catopodis. Tenemos un corte, perdón, tenemos un tuit. Escuchen lo que dice Gabriel Catopodis, ministro del Gobierno, y si vos hablás con Alberto Fernández dice que sus nombres propios fuertes para una posible fórmula son Agustín Rossi, Daniel Scioli, Victoria Tolosa Paz, y también lo incluye a Catopodis, que miren lo que sugiere. Es un peronismo que tiene que dejar los análisis, que tiene que dejar las excusas, que tiene que dejar los lamentos, que tiene que dejar de hablar mal de otros compañeros y que se tiene que enfocar. Es muy importante que Alberto Fernández, que Cristina Kirchner, que Sergio Massa se junten. Es imprescindible que los tres estén juntos hoy. Ese es el gesto más fuerte y más claro. Todos los militantes peronistas nos vamos a poner detrás de ellos para defender el derecho que tenemos de construir una Argentina mejor, más justa y para todos. Respuesta política, pide Gabriel Catopodis, y pide ¿no? algo que por lo menos la militancia del Frente de Todos dice, che, bueno, para estos momentos la fuerza política está en el gesto de esa unidad.
Pregunta abierta, ¿qué ocurrirá el jueves con Cristina Fernández de Kirchner en el Teatro Argentino de La Plata? Nos metemos en esa caja de herramientas, Flor, que tenés. A ver, Sí. ¿qué es la de Sergio Massa, no? Insistimos en Porque, esto. claro, cuando estaba el dólar paralelo llegando casi a los 500 pesos, salió Sergio Massa a escribir en su cuenta de Twitter y ahí dijo, vamos a poner todas las herramientas que tenga el Estado para frenar esta corrida. Ahora, lo que trajimos es qué herramientas Claro, ¿cuáles son? efectivamente tiene el Estado. Y la pregunta que va a quedar para el final es, está bien, podés tener algunas herramientas, pero ¿qué grado de complejidad tenés si te alcanzan esas herramientas? Digo, esa es una pregunta Sí. que va a quedar abierta, ¿no? Si abrimos la caja de herramientas, ¿qué nos vamos a encontrar? En casa tengo una más grande, quiero decir. La que tengo en casa es más grande Yo que la que no, tiene esto Sergio. es como que es muy lejano para mí. Bien. No quiero ser machista con mi comentario, pero bueno. Lo primero que tenemos es medidas, ¿no? Sí. Salió Sergio Massa a decir algo vamos a hacer porque no veníamos escuchando esto, salvo la semana pasada que se subió un poco la tasa de interés. Lo cierto es que en la caja de herramientas tenemos algunas banderitas de países. Estados Unidos. A Ok. ver. Después me voy a meter con el Fondo Monetario, pero antes, hoy, de nuevo, el Ministerio de Economía salió a decir, recibimos préstamos de organismos multilaterales, ¿no? Hoy recibieron del Banco Interamericano de Desarrollo, mañana se va a recibir del Banco Mundial, pero si vos ahí ven los montos, digamos, sí, cualquier dólar suma hoy en día, pero si ves los montos están muy lejos de ayudarte para la grave sequía que vas a Sí. tener este año y la corrida muy fuerte que tenés desatada desde hace más de una semana, ¿no? Hoy, Esto empezó el martes pasado. Hoy, Florita, estuve reunido con un funcionario importante en Casa Rosada. Primero, una anécdota que fue increíble es el momento que me recibe, sale y le pregunto a un colaborador cuánto estaba el dólar. Eran las 11 de la mañana. Sí. 4.65 le dice. Entramos a la reunión, estuvimos hablando, no sé, menos de una hora, 45 minutos. Cuando salió le preguntó al mismo colaborador, estaba a 4.85. Claro. Y respecto a esto, lo que me decía es que está bien el tema de tener anuncios de 300 millones de dólares de acá, pero me Sí. dio una comparación que me dejó pensando, me dijo, es como querer comprarte un auto juntando moneda de $1 dentro de una botella. Claro. Clarísimo. No alcanza nunca. Digamos, sí, tenés que dar una señal muy fuerte. Sí. Eso es lo que necesitas para frenar una corrida. Lo cierto es que cuando mostrábamos las medidas, ¿no? Ahí lo que se ve muy fuerte, lo más llamativo del día de hoy fue esta intervención desde el Banco Central que decíamos, no, suena complejo esto de comprar, vender bonos, pero lo cierto es que lo que se intenta es ahí intervenir en lo que es el dólar contado con liqui o el dólar MEP, que son los dólares financieros legales, pero ¿cómo interviene el gobierno en el mercado blue paralelo? Ahí, digamos, más que alguna mano amiga que pueda llegar a tener, no podés intervenir de manera formal como sí lo hizo. De hecho, el dólar MEP hoy, que es uno de los dólares legales, bajó un poquito, pero tenés el dólar blue y el dólar contado con liqui que están más disparados. Después, en la caja de herramientas trajimos otra bandera. La de China. La de China, ¿por qué? Porque ayer contábamos que llegaron algunos dólares para la construcción de represas. Mañana va a haber un anuncio importante por el tema de los yuanes, es decir, que las empresas puedan comerciar con China en vez de vía dólares, vía yuanes, que es la divisa de allá. Hoy preguntaban Cancillería, ¿qué onda esto de ir a buscar Claro. por estas dos vías, ¿no? En un ¿Y qué mundo... pasa con la tensión política, no? Claro, viste, ¿Qué y me onda? decían, Es la y la histórica tercera posición, ¿no? Claro, y la respuesta fue el multilateralismo. Eso me contestaron. Claro. La pregunta es cuánto condiciona a Estados Unidos, la venimos haciendo en Desiguales desde hace mucho tiempo, ¿cuánto condiciona a Estados Unidos la posibilidad de ser soberanos en la relación, por ejemplo, con China, ¿verdad? Así es. Y después tenemos también Un martillito. un martillo. Sí. Yo Porque me en la corro, caja de claro. herramientas está, casi te diría, romper el acuerdo con el Fondo Monetario Apa. Internacional. Bueno. ¿Por qué? Porque ahí tenés, por un lado, las metas, estas que tenés que cumplir cada 3 meses, ya dijimos, están incumplidas, las tenés que renegociar hacia adelante. Y después, por otro lado, es qué va a pasar con este esquema de desembolsos. Si el Fondo Monetario te llega a adelantar ese esquema que tenés previsto para lo que resta Sí. del año, te trae los dólares, te le dice, te los pongo ya. Esa sería una señal muy fuerte que sería para el mercado. Ahora, Sí. después podemos analizarla políticamente, cómo va a transmitir al frente de todos esto de que él te esté salvando el FMI. Pero cuando estás en plena corrida, medio que... Y tenés que ganar tiempo y estabilidad, No, ¿no? y ayer Sí. lo mostrabas vos con ese laberinto que armabas, ¿no? Digo, las otras opciones nunca salían.
nunca llegaban a buen puerto. Y la opción de la suba de tasas vemos que no está teniendo, está subiendo la tasa, está arriba del 100%, la gente tampoco está eligiendo el plazo fijo en este contexto. Eso por un lado. Y después la opción del dólar agro, No ese funcionó. dólar soja que el año pasado te funcionó, pero también que te funcionó a costa de que los dólares te los liquidaron el año pasado. También esas medidas que pueden ser muy buenas para el cortísimo plazo, porque llegaste, cumpliste la meta con el FMI, Sí. hoy nadie te liquida porque tampoco hay tanto para liquidar, porque te lo liquidaron el año pasado. Igual ahí yo siempre tengo una duda, ¿no? Porque digo, hay una sequía impresionante, a la Argentina le van a faltar este año 20.000 millones de dólares. Hay un sector agropecuario que lo está pasando muy mal, principalmente el que es un pequeño productor agropecuario. Ahora, el que especula, el que te dice, no, ¿sabes qué? Quiero más, quiero devaluación para venderte. Tiene una espalda económica tremenda para no vender. Porque si yo soy un pequeño productor, Se llama sí poder. o sí necesito que esos dólares me ingresen. Con lo cual, hay un sector del campo, Flor, corregime, al que sin ninguna duda, por tener capacidad de especular, uno infiere que tan mal no le está yendo o no le estaba yendo. Sí, o digamos, si vos le consultás hoy en día a las cerealeras, yo le mandé un mensaje a una persona muy importante de las cerealeras, le dije, che, dale, ¿no pueden liquidar 3 días como para cortar un poco esto? En chiste le decía, como, hacelo por la patria. Me decía, lo que pasa es que no me venden los productores, decía un empresario Claro. muy importante del sector cerealero. No es que no queremos exportar. Claro, pero ese productor no vende ¿por qué? ¿Porque no lo necesita? Porque- Porque está Porque convencido de puede. que hay una devaluación. Porque no, puede, porque puede, desde puede ya. especular, claro. Porque puede incluso en una situación de Por sequía. eso digo. Imagínate la espalda que tiene. Es que se voy, chicos. Si podés en este contexto, imagínate lo que podés en Hoy- otro momento. Pero dejemos de preguntarnos por qué los malos son malos o por qué los que han colaborado con esta situación lo siguen haciendo. La pregunta acá es, ¿qué significa salir por arriba de este laberinto? Y es una respuesta política que tiene que dar el gobierno, porque el resto ya sabés cómo se, ¿Cómo va a cómo jugar? se manejan. No, por eso lo que dice Flor, la única salida es FMI, lamentablemente. Y pará, y tengo una última ver. en la caja de herramientas y ya es como que nos encomendamos. Adiós. Nos Esta no me la esperaba. encomendamos un poco. No la vi Pero- venir. Esta no la vi viste venir. esta. ¿Qué dijo Sergio Massa? Ponételo borrado, ponételo. No. Por Yo favor. pensé que nombraba No, a Laico no. este. Yo me voy a basar en una frase que dijo Sergio Massa ayer, No rompamos todo. textual, cuando anunciaba las medidas para Edesur, que dijo, Dios pone a sus mejores soldados en las batallas más difíciles. Él se encomendó a Dios, así que por Claro. eso lo trajimos. Ok. Pero no, sacando el chiste porque es una situación muy delicada, lo cierto es que tenés varias cosas que tal vez te podrían ayudar. No sé, que China te dé más desembolsos, que Brasil también, recuerdan que se había hablado de que Brasil Sí. te dé préstamos, digo, las reservas que hay en el Banco Central de Brasil también te podrían ayudar. Pero todo eso está muy trabado, por eso es que tal vez este Rosario te ayude con alguna otra cosita extra a ver cómo puedes Algo zafar. que tendría en cuenta, el jueves viaja la comitiva de la Argentina a negociar con el FMI. Espero que la reunión sea corta, porque si dura como hasta las 6 de la tarde, va a coincidir con una clase magistral que se llama La Argentina Circular, No. el FMI y su histórica receta de inflación y recesión, es lo que va la clase de Cristina en el Teatro Argentino de La Plata. Nos vamos al living, Vamos, con nuestro sí. invitado que estuvo escuchando todo lo que dijimos. Y ahora va a decir, no estoy nada de acuerdo Nada con de esto. acuerdo con todo esto. Pedro ¿Cómo Vizcay están? está con nosotros, exdirector del Banco Central, integrante del CEPAS. Gracias, ¿Cómo andan? Pedro, por venir. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Por qué entrada de tantos abordajes posibles esta situación crees que hay que priorizar? Bueno, creo que es un momento muy crítico del país. Muy crítico socialmente, muy crítico financieramente y muy crítico políticamente. Y uno podría pensar en dos grandes formas de intervenir en esto. Una muy técnica, llamando a los expertos, pensando en un recetario de políticas o de medidas de intervención muy técnicas. Y creo que esa es una mirada equívoca, porque esto, digamos, de alguna forma esto se viene haciendo con niveles de eficacia muy bajos, porque lo que ves es que cuando toman medidas basadas en criterios técnicos, como por ejemplo, no sé, la operación con el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, no tienen ningún impacto y generan más caos social o más caos económico. La otra forma de intervenir con esto es con un gran acuerdo político. Yo creo que lo que está pasando en Argentina es de tal complejidad que si no hay un acuerdo político en primer nivel entre los tres grandes integrantes del Frente de Todos y en segundo nivel con algún grado de lógica racional con sectores de la oposición, lo que va a terminar pasando es que la fuerza del mercado va a tomar las decisiones que el mercado cree que hay que tomar en este momento. ¿Y cuáles son?
Y yo creo que esas decisiones, según la mirada del mercado, son es la de provocar una profunda devaluación en el tipo de cambio oficial. Rápido, digamos, es una pulseada, con el objetivo, creo yo, que lo que está en disputa acá es una primera fase de medidas que la oposición, como expectantes de un próximo gobierno, están intentando de que este gobierno tome para que este gobierno pague el costo político y resuelva unas cuestiones que son muy dolorosas en la Argentina y que el próximo gobierno arranque limpio, en el sentido de un gobierno que arranca tomando decisiones sobre la base de haber ya absorbido todos los costos sociales en cabeza del gobierno actual. Y yo creo que ese es el punto más importante de lo que se está discutiendo y por eso el dólar sube como sube. No es que no haya razones macroeconómicas para que el dólar suba. Hay inconsistencias tremendas en la economía argentina. No se puede pensar en una economía con 11 o 12 o 15 o 20 tipos de dólares distintos. El dólar es un precio y ordena el sistema de precios de la economía nacional. Me refería, Pedro, a que no hay novedades en la última semana que expliquen esta corrida. Novedades, no, por supuesto, la general. No hubo un dato concreto de lo macroeconómico. Es que la economía argentina técnicas, no se maneja por datos macroeconómicos. Bueno, cayó esto, subió esto, el empleo, la tasa de empleo está tal. No se maneja por eso, se maneja por cuestiones mucho más irracionales y mucho más, hasta un punto mafiosas. ¿En qué sentido mafiosas? Bueno, vos en la Argentina tenés 11 tipos de dólares, o 12, o 13, o 14, 15, y uno de ellos es el dólar blue. Y el dólar blue es un dólar en el que operan muchos sectores, entre ellos sectores del crimen organizado. Y esto hay que decirlo. Yo creo que uno de los grandes problemas que ha tenido la política económica en la Argentina en el último tiempo es que piensa la programación de la política económica sin tener presente que nuestra economía tiene dos problemas estructurales que son claves. Uno, un país con 40% de pobreza. Y segundo, un país con casi un 50% de economía informal, donde el piso es la informalidad. Y de ahí para arriba hay fenómenos de rentabilidad y modelos de negocios de todo tipo vinculados con fenómenos criminales relativamente complejos. Quiero entender eso. Sector externo, por ejemplo. Plata que proviene de delitos, que la única manera de pasarse a dólares es en el mercado ilegal. Esa es una variante. La otra variante es el uso de medios ilícitos para sacar dinero del país, por ejemplo, a través de operaciones de contrabando, de salidas ilegales de dinero. Vos en Argentina levantás un teléfono celular y podés mover plata al exterior sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de problemas en 2 minutos. Y esto pasa acá, como pasa en muchos lugares del mundo, pero el problema es que la Argentina no tiene, yendo a la caja de herramientas, no hay caja de herramientas. El Estado no tiene capacidad de construir ya. ¿No las hubo nunca o no las hay ahora? No, sí las hubo, pero por una razón lógica las herramientas se desgastan, pierden actualidad, hay que volver a actualizarlas, hay que repensarlas. Lo que no se ha pensado durante muchísimos años, y esto es uno de los grandes problemas, es la relación que hay entre la política económica, la política social y la política criminal. Yo creo que esto es uno de los grandes temas. ¿Puedes dar un ejemplo de eso concreto? Bueno, el mercado de dólar blue es uno, el mercado de la salida ilegal de divisas a través de, por ejemplo, se conoció la semana pasada una resolución que prohibía los pagos de servicios de fletes por importación. Hay innumerable cantidad de casos en la justicia federal por fletes ficticios que se usan para sacar dinero del país a cuentas radicadas en el exterior. Todo eso el Banco Central no lo ve. La aduana, fíjense que la aduana pone estos casos sobre la mesa cuando hay una crisis. No hay un momento terminal, vienen y ponen 5 investigaciones, 5 denuncias de grandes operaciones ilícitas en el marco de la justicia penal. Es decir, ahí hay un problema de fondo que tiene que ver con los instrumentales del Estado, que son en gran parte instrumentales de incentivos de la política económica, pero que tienen que estar acompañados con instrumentales del campo de la política criminal. Es decir, pensar cuestiones que tienen que ver con cómo se articula la política económica con la unidad de información financiera. Eso debería haber ocurrido antes, perdón, Lu. Esto debería haber ocurrido mucho antes. Yo voy a poner solamente mi experiencia. En el año 2017, fue un 17 de octubre, yo estuve invitado a la Casa Rosada en el medio de una corrida también, y me preguntaron qué hacer. Y yo ofrecí una serie de cosas. Una de ellas era repensar todo el modelo de funcionamiento de la Comisión de Valores, separar la superintendencia de bancos del Banco Central y crear un cuerpo de policía bancaria real, como tiene, por ejemplo, Italia. Es decir, hay cuestiones que tienen que ver con medidas de política económica y financiera. Eso está clarísimo.
Hay cuestiones que tienen que ver con cómo cuando llegás a un momento de estas características, vos usás los instrumentales de último recurso, el último resorte que tiene un Estado para frenar un fenómeno fuertemente especulativo. Porque en el medio de la especulación están los que ganan y están los que corren por pánico. Hay gente que hoy tiene mucho miedo en la Argentina por eso. Ahora, hablas de un Estado que pareciera muy bobo, ¿no? Ante una institución como Lo que estoy hablando es tenemos una crisis en el Estado, una crisis de las políticas públicas desde hace muchísimos años que se transforma en una crisis de la política, en una crisis de la eficacia estatal, en una crisis de construir consensos políticos, porque digo, estos debates hoy tendrían que darse en el marco del Parlamento. El Parlamento es el órgano encargado de resolver estos acuerdos frente a una crisis. Porque fíjense que, volviendo de vuelta sobre el problema coyuntural de esta semana, el dólar ganó 40, 50 pesos casi, vamos a ir a casi un dólar que tiene un salto casi 100 pesos en 5 o 6 días. Es totalmente irracional. ¿Qué está haciendo la oposición con esto? Está formando un equipo de gobierno para, de una u otra manera, forzar a que el gobierno actual tome esas medidas, sea con designación de nuevos funcionarios, sea con la aceptación de planes de transición o de equipos de transición. Es decir, le están poniendo una nueva agenda sobre la fuerza. A ver, quiero entender de esto. los Vos decís, hechos. el del comunicado de Juntos por el Cambio, que dice, bueno, nos vamos a juntar todos nuestros equipos técnicos se van a juntar y van a dar una suerte de diagnóstico. ¿Puedo decir que ese gesto en realidad es tratar de imponerle al gobierno Yo creo que decisiones sí. a Yo creo contramano que de su ideología? Yo creo que lo que está de fondo ahí es sectores importantes de la oposición, con sectores importantes del poder económico, del empresariado, y también buscando algunas alianzas con los sectores sindicales, forzar decisiones de política económica que este gobierno no quiere tomar. No quiere o no puede, porque hay un acuerdo con el fondo, por ejemplo. No quiere tomar porque tiene un costo social altísimo y eso es razonable, una devaluación tiene. Sí. Pero en algún momento esa decisión va a venir en la Argentina, porque una brecha de casi de 120% como la que tenés hoy, te destruye cualquier incentivo para crear un negocio lícito en la Argentina. Y vuelvo sobre el punto. Vos hoy en la Argentina, si tenés que tomar una decisión de armar un negocio, un emprendimiento lícito, o tener una rentabilidad que con relación a una actividad común tiene una rentabilidad extraordinaria, te vas por una rentabilidad extraordinaria si tenés el estómago de hacerlo. Y esto pasa, y además, si a eso le sumás, que cuando vas a la justicia no responde, porque también hay una crisis en la justicia, los incentivos están para que vos te muevas de los mercados formales, de la economía legal, hacia modelos que combinan cosas legales y cosas ilegales. Permítame meterme ahí, porque ahí quería ir. ¿Cuántas posibilidades tiene el Estado de incrementar su política criminal en materia de negocios ilegales o de conductas ilegales en materia económica con un poder judicial que juega activamente a la política y que por lo general juega en contra? En este momento ninguna. Tiene que haber una reforma profunda del sistema de justicia y tiene que ponerse en vigencia el código acusatorio, el código federal en materia penal, que está trabado hace casi 4 o 5 años, solamente funciona en la provincia de Salta. Esa es una misión muy importante. La reforma de la justicia federal es clave, la reforma del Foro Penal Económico también es clave, y la capacidad de interactuar con los organismos de regulación que hoy están paralizados, no tienen capacidad de acción, también es una tarea clave. Entonces, digo, por eso insisto, hay cuestiones que son coyunturales de política económica que se pueden tomar hoy, que tienen un grado de eficacia muy relativo, muy de corto plazo, porque la pólvora está mojada. Este es el punto. Vos tenés varias herramientas o varias armas, pero la pólvora en la Argentina está mojada. La pólvora de la ley penal cambiaria está mojada. Esto yo lo digo incluso como una autocrítica. A mí me tocó estar en el 2014 y el 2015, conformar equipos de trabajo vinculados con el manejo ilegal del dólar, y la verdad es que a años vista todos esos casos que nosotros llevamos a la justicia no terminaron en nada. Claro. Entonces, el mercado financiero sabe perfectamente esto, los operadores conocen y evalúan. Entonces, si no hay una reforma profunda de toda la ingeniería institucional vinculada con el sistema financiero, es muy difícil que logremos en un futuro revertir esta situación. ¿George? Sí, ¿crees que el gobierno debería hacer una devaluación planificada antes que esperar que el mercado te haga una devaluación totalmente descontrolada? Creo que el gobierno debería tomar medidas que principalmente construyan un equilibrio muy complejo entre proteger el salario de los trabajadores y generar los incentivos para que los diferentes precios que tiene el sistema de dólar se unifiquen en un dólar único, ¿no?
Eso yo creo que es un punto, creo que es el punto más complejo. Lograr eso es muy difícil si no hay, insisto, si no hay acuerdos políticos y si no hay credibilidad en un gobierno. ¿Y ese acuerdo político lo hablas dentro del Frente de Todos o te imaginas un llamado de reunión de masa con algunos economistas de Juntos por el Cambio? No, un acuerdo de masa con economistas de Juntos por el Cambio o de cualquier economista es un acuerdo de espaldas al pueblo. Un acuerdo tiene que ser en el Parlamento. Y eso también hay que discutir en la Argentina. No va más esto de que los acuerdos son entre un dirigente político que no sabemos de dónde viene y 2 o 3 economistas que se juntan y acuerdan algo a espaldas de la gente. El principal activo que tiene este país es la gente. Y los acuerdos tienen que ser democráticos y de cara a la sociedad. Y esto es un desafío democrático muy profundo, porque si vos desanclás esto, la democracia sigue funcionando locamente y terminás teniendo, digamos, fenómenos como el de Milei, que es un fenómeno del cual ahora todos empiezan a tener preocupación. Pero claro, la lógica de la democracia sigue funcionando, vamos a ir a votar. Pero si no anclas a eso una lógica real en la política, es muy difícil construir acuerdos que tengan legitimidad. Pedro, la última de mi parte. ¿Se está rediscutiendo el acuerdo con el fondo? ¿Es el objetivo o ya está ocurriendo eso? Creo que de facto el acuerdo con el fondo está incumplido, eso hay que rediscutirlo nuevamente, pero otra vez es una discusión mucho más profunda que hay que dar con el Fondo Monetario porque fue un acuerdo mal hecho, un acuerdo hecho a espaldas del pueblo, un acuerdo que, digamos, partió de no reconocer cuáles eran las injusticias de base de esa situación y que por lo tanto puso a la Argentina en una posición muy incómoda frente a un organismo internacional que tiene que entender cuál es la situación real de la Argentina. Y ahí creo yo que hay que buscar una línea de negociación que fortalezca fundamentalmente la posición de la Argentina en el concierto de naciones internacionales. Esto no puede ser un acuerdo donde solamente se hace una renegociación de flujos de pagos y se discute el problema del déficit fiscal. Hay cuestiones mucho más profundas que tienen que ver con la ingeniería de todo el Estado que se pueden discutir en el marco de esos acuerdos con una lógica que no ahogue a la Argentina en un futuro. Pedro, gracias por haber venido. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nos vamos con Néstor Espósito porque tiene... ¿Podría agregar algo que me estaban pasando recién del Ministerio de Economía? Sí, Flor. En base a la pregunta de Massa, ¿intervino o no intervino? Y también algo importante que me pasan de qué esperan que pase mañana con el dólar. Porque ¿Y que Massa no viaja el jueves? ¿No viaja el jueves? No. Bueno, Caruso me mala corrigió. mía. No, yo lo tenía por... No, igual está bien, digamos, hay muchas Lo tenía informaciones por dando subido vuelta. a la comisión. El jueves va a haber un viaje importante de una comitiva del Ministerio de Economía. No estaba claro si Massa va a ir o no, pero sí va a ir sus personas de mayor Rubinstein confianza. a la cabeza. Va a ir, sí, Rubinstein, Marco Lavagna y Madcourt también. Lo que me comentaban es que Massa sí salió a intervenir hoy a las 13 horas, lo cual provocó la baja en los dólares financieros. Decíamos, inclusive logró que el dólar MEP baje un poco, que el contado con liqui deje de dispararse. Lo que esperan es que esta baja en los financieros pueda repercutir a partir de mañana en los dólares paralelos. Esa es un poco la expectativa. ¿Qué le dijo Massa al Fondo Monetario y por qué tuiteó lo que tuiteó? Con esto de que intervino con dólares. Claro. ¿Qué le dijo sobre eso? Le dijo al fondo, tengo la obligación de mantener la estabilidad en el país, por más que no se pueda hacer esto. ¿Qué pasó después de que Massa le dijera esto al Fondo Monetario? Salió ese mini comunicado que ustedes mostraban del Fondo Monetario, que no es un comunicado, es si vos le escribís a la persona de prensa que está en Argentina del Fondo Monetario, te mandaba eso, pero no es un comunicado, no es que entras al sitio del Fondo Monetario y lees eso. Pero lo cierto es que el Fondo Monetario ahí contestó, que es lo que veíamos antes, y usó 2 palabras claves. Hay intercambios, es decir, hay diálogo, y por otro lado, la otra palabra clave que usó es sequía muy severa, es decir, que es lo que te va a marcar por qué va a haber modificaciones en el acuerdo. Y por qué también Massa hizo lo que hizo, digo, que lo respalda a él para jugársela en un punto necesario, necesariamente, con algo que no se permitía hacer. Ahora sí, Néstor, vamos al Congreso de la Nación, justamente, ¿no? Mira, si el dólar tuviera una evolución razonable y no hubiera la sensación de que existe en la mayoría de las personas, esto que vamos a contar ahora, que en este contexto poco importa o no le importa a nadie, sería un verdadero escándalo. Hoy sesionó una nueva sesión de la Comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados. Ayer, de urgencia, fue citado para hoy el
ex contador, el ex administrador general de la Corte, el contador Héctor Marchi. Esta es la persona, la semana pasada te contábamos que en un acuerdo sorpresivo le dijeron a Ricardo Lorenzetti: Marchi se va, vamos a reformular todo. Lorenzetti salió corriendo a redactar un voto en disidencia en el que decía: esto es una locura lo que están haciendo. Bueno, al día siguiente Marchi estaba efectivamente afuera. El episodio que detonó esa eyección de Marchi fue un informe muy crítico respecto del funcionamiento de la obra social del Poder Judicial. Parece una cosa de nicho, sin embargo es una de las causales por las cuales se discute el juicio político. Hoy fue Marchi a la Comisión de Juicio Político y pasaron cosas. Prestale atención porque estás distraído y pensando en otra cosa. Prestale atención a esto que dijo Héctor Marchi. Usted dijo que Robles no entregó alguno de sus informes. ¿Me puede decir cuáles y a qué jueces? El informe número 4 yo lo entregué. Primero hubo una reticencia a recibírmelo. Poco lo mandé de prepo, esa fue la verdad. Y lo mandé a Presidencia y lo recibió el señor Robles. Por ejemplo, el doctor Lorenzetti no se lo mandó. No me consta si se lo mandó a los demás ministros, pero yo creo que obedece al grado de informalidad con que se está manejando la Corte. Yo creo que en el informe 4 está la punta del ovillo, porque involucra al doctor Altave. Y el doctor Altave, no por el doctor Altave, pero fue propuesto por Rosati. Y Robles escondió el informe. Esto es así de simple. No, por más las amenazas que tengo, yo lo voy a decir. Las 10:10 de la noche, estás cenando, terminaste un día infernal y entonces a lo mejor no terminaste de comprender esto. ¿Sabes lo que te dijo este señor? Que uno de los asesores, de los principales asesores del presidente de la Corte Suprema de Justicia, escondió un informe en el que se daba cuenta de irregularidades, probablemente algunos de ellos incluso delitos, respecto del manejo de una obra social que es exclusiva de los judiciales y que no tiene control por parte del Estado. El Ministerio de Salud no la controla. ¿Qué tan grave es esconder un informe? Es como que yo te oculte, es decir, en contra de la transparencia, como que te oculte una prueba en un juicio. Sí. Esto podría perfectamente ser el delito de encubrimiento si fuera un juicio penal. Pero hasta acá lo que tenés es la denuncia de una persona a la que acaban de echar y probablemente lo que ocurre es que es un resentido que quiere volver a la Corte, entonces no va a trepidar en hacer cualquier cosa para dejar mal a los que lo echaron. Es tan así, porque si fuera tan así, ¿se podría haber producido esta declaración de Marchi bajo juramento de decir verdad? Yo en este tiempo, luego que esta situación tomó estado público, se han producido un montón de hechos que tienen que ver con mi persona. Yo he sufrido seguimientos, hay amenazas contra funcionarios que han colaborado conmigo y hay cuestiones que realmente ya exceden el marco de un tema tan particular como el tema de la obra social y que la verdad generan mucha presión en mí, pero no impiden venir y contar la verdad y ayudarlos a todos ustedes a avanzar en este tema tan importante. Dado lo que usted acaba de decir, quiero preguntarle si fue Robles el que lo amenaza a usted y al resto de los auditores. Por supuesto, uno, sí, las operaciones de prensa, ha amenazado a funcionarios que van a terminar en la Siberia, si hablan conmigo o hay seguimiento, sabe dónde yo me junto con alguien. Entonces, yo no sé si el doctor Rosati lo sabe, pero debiera tomar una decisión. Esto es una vergüenza. En el momento en que estaba pasando esto, en la Comisión de Juicio Político había legisladores, diputados del oficialismo, pero también de la oposición. Pararon todo y empezaron a discutir de qué manera le daban protección a este señor que hasta la semana pasada fue el administrador general de la Corte Suprema y lo había sido durante 15 años. Por fuera de los jueces, probablemente la persona que mayor poder manejaba en la Corte Suprema hasta el jueves de la semana pasada. Hoy los diputados discutían cómo protegerlo personalmente, laboralmente, a su familia y a sus colaboradores. ¿Se asustaron, Néstor? Sí, ¿Diputados del oficialismo solamente? Diputados del oficialismo y de la Todos. oposición.
empezaron a discutir, y además estaban de acuerdo todos, en que había que cuidar a Héctor Marchi. Perdón que lo diga así, pero digo, sintieron que esto se fue al carajo, o sea, Sí. esto ya no es gracioso, ya no es una interna política. Es la primera vez que hoy hubo un estado, casi te diría que de conmoción, Claro. en la Comisión de Juicio Político ante estas revelaciones. Marchi va a volver la semana que viene. Hoy habló sobre temas vinculados con la obra social. Imagínate, estuvo 15 años manejando poder real en la Corte Suprema. La semana que viene va a preguntar sobre otras cuestiones. Lo que hay es una incertidumbre respecto hacia dónde va ello. Marchi dijo hoy, y lo escuchaste recién, vengo a ayudarlos para que solucionen todo esto. Tengo una pregunta. Marchi, ¿se puede decir que tiene alguna afinidad política en particular? Sí, mira, es bueno esto. A Marchi lo acusaban de pertenecer a Juntos por el Cambio, él lo desmintió. También desmintió ser kirchnerista, pero hoy se reivindicó como peronista. No militante, pero sí peronista histórico, porque sus padres y sus abuelos inmigrantes tuvieron trabajo en un frigorífico en Reconquista gracias a una gestión personal de Eva Perón. Y como una muestra de gratitud se reconoce peronista, pero aclaró expresamente que no es kirchnerista y que tampoco tiene simpatía por Juntos por el Cambio. Tal como se esperaba, el proceso del juicio político va generando estas situaciones que le dan sentido al cuestionamiento a la Corte. Y una cosa más, respecto a lo que hablamos con Pedro Vizcay y sus críticas a cómo funciona el Estado. En el vértice, podríamos decir, de las razones por las cuales el Estado no puede tener mejores herramientas para intervenir en el momento económico, está el Poder Judicial, con lo cual esto es absolutamente relevante y tiene que ver con lo que nos está pasando en este mismo momento, lo que cuenta Néstor Espósito. Déjame 10 segundos finales para decir que todo esto que viste y que a lo mejor entendiste que es realmente grave, no mueve ni un ápice la decisión de no llevar a juicio político a los jueces de la Corte. Claro. La oposición no va a dar los votos para promover el juicio político de los jueces de la Corte. Sí, hay que ver con qué legitimidad sale este cuerpo y si puede seguir actuando de la misma manera, que es otro tema, va por otro carril. Será una lectura política en todo caso, pero desde el punto de Claro. vista estrictamente procesal, Sí. no habrá juicio político para los jueces de la Corte. Vamos a hacer un corte ahora, pero al regreso, atención, porque ya están en el living Flor Alcaraz y nuestro invitado de la fecha, el presidente del Puerto de la Plata, para hablar del canal Magdalena. La semana pasada, muy buenas notas, muy buen living sobre este tema, lo que implicaría para la Argentina tener ese canal, construirlo. Vemos un avance del informe y lo charlamos al regreso. Este llamado a licitación para la construcción del canal Magdalena. Por este canal salen durante el año entre 700 y 800 barcos, nada más que a distribuir combustible a todo el país. Si este puerto deja de funcionar una semana, se queda sin combustible el país. A nuestro puerto en particular nos beneficiaría porque nos mejoraría principalmente la conectividad con el resto de los puertos del Atlántico Sur de Argentina. Los productos argentinos van a ser más competitivos en el mundo a partir del canal Magdalena. Los productos que tengamos que importar van a ser más económicos traerlos a partir de que existe el canal de la Magdalena. ¿Tu pelo elige cuidar el planeta? Dove creó el nuevo Dove Real Poder de las Plantas para cuidar tu pelo y el planeta. No es un shampoo más, es la primera línea natural de Dove a base de plantas, sin siliconas, sulfatos ni parabenos. El poder de las plantas se une al cuidado de Dove. Ahora podemos tener un pelo brillante, fuerte y nutrido como el mundo que queremos. Nuevo Dove Real Poder de las Plantas. Cuida tu pelo y el planeta. Te invitamos a la Kermés Carrefour, una alegría fin de mes. Hasta el martes, 12 cuotas sin interés en todos los Smart TV y marcas seleccionadas de pequeños electrodomésticos. 70% de descuento en la segunda unidad de vasos, copas y jarras de vidrio. Combínalo como quieras. Además, aprovecha descuentos en productos seleccionados de indumentaria. Compra también en carrefour.com.ar. Nuestros cuerpos, nuestra voz. Nuestras axilas, nuestra elección. Depiladas, con pelos o con marcas. No importa cómo sean. Todas merecen el mejor cuidado. Por eso cuando elegís Dove, elegís más que protección. Único con un cuarto de crema humectante y vitamina E. Probá Dove y sentí la diferencia desde el primer uso. Me siento hermosa con mis axilas. Entonces al fin coloca el bochín desde media
¿Tu pelo elige cuidar el planeta? Dove creó el nuevo Dove Real Poder de las Plantas para cuidar tu pelo y el planeta. No es un shampoo más, es la primera línea natural de Dove a base de plantas, sin siliconas, sulfatos ni parabenos. El poder de las plantas se une al cuidado de Dove. Ahora podemos tener un pelo brillante, fuerte y nutrido como el mundo que queremos. Nuevo Dove Real Poder de las Plantas. Cuida tu pelo y el planeta. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. Nuestros cuerpos, nuestra voz. Nuestras axilas, nuestra elección. Depiladas, con pelos o con marcas. No importa cómo sean. Todas merecen el mejor cuidado. Por eso cuando elegís Dove, elegís más que protección. Único con un cuarto de crema humectante y vitamina E. Probá Dove y sentí la diferencia desde el primer uso. Me siento hermosa con mis axilas. Bueno, muy bien, seguimos en Desiguales. Le damos la bienvenida a José Luis Lojo, que es el presidente del puerto La Plata. Bienvenido, José Luis. José María. José María. Y dale, no, José Luis, ya Pepe, Pepe, ahí no te equivocas. Disculpas, corregimos Decime como Pepe corresponde. de ahora en más, sí. Y el informe que va a presentar Flor Alcaraz. ¿Cómo están? Sí, bueno, la semana pasada hubo una muy buena noticia, quedó un poco por debajo de la mesa porque pasaron un montón de cosas, de hecho la tratamos acá en Desiguales, pero quisimos ir a profundizar, quisimos ir al territorio, casi al agua en este caso, porque fuimos al puerto La Plata a conocer un protagonista de este llamado a licitación del canal Magdalena, que es una vía navegable que hoy no puede ser utilizada por los buques porque su nivel de profundidad no lo permite, y era un reclamo en relación a la soberanía económica, a la soberanía marítima, soberanía fluvial, todas las soberanías juntas. Así que preparamos un informe que ahora vamos a conversar sobre él en relación al puerto de La Plata y el rol que va a tener en este llamado a la licitación del dragado del canal Magdalena. Lo vemos, si les parece. Dale. Para mí es una enorme alegría poder poner en marcha este llamado a licitación para la construcción del canal Magdalena. Está literalmente partido. No solo el comercio, no solo la logística, está partida nuestra soberanía. El canal Magdalena es una decisión estratégica porque le permitirá a la Argentina tener una ruta marítima propia. Vinimos a conocer el puerto La Plata, que es protagonista en esta cadena de soberanía fluvial. Vamos a conocer cómo funciona y cuál es su proyección a futuro a partir del llamado de licitación al dragado. Este es un puerto altamente estratégico para el país. Por este canal salen durante el año entre 700 y 800 barcos, nada más que a distribuir combustible a todo el país. Pegado a este puerto está la destilería de YPF, que es donde se produce la mayor parte del combustible que se consume en el país. Si este puerto deja de funcionar una semana, se queda sin combustible el país. El Puerto de La Plata surgió como parte de las obras fundacionales de la ciudad de La Plata. Cuando se decidió construir la nueva capital para la provincia de Buenos Aires, esa nueva capital, además de tener una serie de edificios públicos, administrativos, que están a lo largo de todo el eje fundacional de la ciudad, se decidió que había que construirla con un puerto. Todo el desarrollo de esta región se hizo a partir de este puerto. Primero porque vinieron los frigoríficos, y los frigoríficos generaron 30.000 puestos de trabajo. La ciudad de Berisso fue fundada a partir de esa producción. El puerto está conectado con todo el sistema ferroviario argentino, con conectividad, y principalmente hoy estamos operando la línea del Belgrano Cargas, que viene de Mendoza, con carbón de coque o carbón de petróleo, que es el último derivado de la destilación del petróleo. Somos un equipo de distintas guardias
donde somos entre 6 y 8 personas encargadas de dividirnos en los distintos pasos a nivel. Viene el tren de carga de Belgrano Cargas, proveniente de Luján de Cuyo. Nosotros lo recibimos en La Plata, lo hacemos ingresar hasta Puerto y también trabajamos con las máquinas propias de Puerto La Plata que trabajan en conjunto con Copetro y con YPF. ¿Cuál es la importancia para el puerto La Plata de este llamado de licitación para el canal Magdalena? Hoy, los barcos que salen de aquí con combustible para ir hasta la ciudad de Mar del Plata tienen que primero pasar por Montevideo, haciendo prácticamente 100 kilómetros de más y con todo un montón de otras dificultades. Bueno, por el canal Magdalena hacemos la traza directa, que circula solamente por aguas argentinas y que conecta nuestros ríos, nuestros puertos, con nuestro mar y con todas las localidades de la Patagonia y el litoral fluvial. Entendemos que a nuestro puerto en particular nos beneficiaría porque nos mejoraría principalmente la conectividad con el resto de los puertos del Atlántico Sur de Argentina. Los productos argentinos van a ser más competitivos en el mundo a partir del canal Magdalena. Los productos que tengamos que importar van a ser más económicos traerlos a partir de que existe el canal de la Magdalena. ¿Cuál es el futuro del puerto La Plata? ¿Qué implicancias e impacto tienen estas decisiones estratégicas de soberanía fluvial en la vida de los argentinos y las argentinas? Siempre me gusta porque Flor deja las preguntas para iniciar la charla, Pepe. Gran informe, Así que agarrá la que te guste de esas preguntas. Bueno, muchas gracias por invitarme. Para mí es un placer estar acá. Bueno, la verdad que la importancia del Puerto de la Plata, yo creo que la importancia del canal Magdalena, la importancia del Puerto de la Plata es la importancia que tiene en su vínculo con un sistema integral de navegación y de puertos, digamos. Argentina es un país marítimo, es un país que tiene 40% de territorio en el agua. Nosotros estamos acostumbrados a mirar la pampa verde que produce, decimos, es un país agrícola, o la pampa marrón, porque hay mucha minería en la tierra. Pero tenemos casi la misma superficie y en el mar tenemos riqueza mineral, tenemos riqueza petrolera, tenemos alimentos, claro, tenemos energía, todo eso lo tenemos y está absolutamente vinculado. Son pocos los países en el mundo que tienen tanto litoral marítimo. Y además todavía tenemos la ventaja de que tenemos esta gran vía que se mete al corazón del continente, que son los ríos navegables. Eso no hay muchas en el mundo. Hay 5 o 6, y no muchas tampoco que son tan navegables como esta, porque pasa por territorios bastante llanos, digamos, entonces no hay alturas que sobrepasar. Entonces son ventajas comparativas que compensan un poco el hecho de que estamos a más kilómetros que otros lugares de productores del mundo de lo que son los centros de producción mundiales. ¿Qué ganamos en concreto, para que lo entendamos todos y todas? Que los barcos que vienen del norte de nuestro país puedan pasar al sur o al mar sin tener que ir para Montevideo y volver. Bueno, plata, dólares. ¿Ah, sí? Dólares. Flor escucha para la caja de herramientas. Estoy escuchando muy atentamente. Dólares. Para mí va ahí, directo, el canal de Magdalena, directo. Sí, no, básicamente la preocupación de los momentos también del país es muy grande y bueno, y sentirse que tenemos una palanca para meternos ahí y ayudar en esa caja de herramientas que dice Flor, me parece que es muy importante. Nosotros básicamente tenemos que, por no tener el canal Magdalena, nuestros buques, por ejemplo, como decía en el informe, un buque que sale desde el puerto de La Plata para llevar petróleo a Mar del Plata, antes tiene que ir hasta Montevideo, haciendo locura, casi 100 kilómetros de más. Son mayores costos. Buques grandes que quieren entrar a cargar cereales o que vienen con cereales desde el norte, tienen que a lo mejor esperar, porque como el canal que existe hoy es angosto y poco profundo, va a salir poco cargado y tiene que esperar que pase otro para pasar uno. Y esa espera cuesta guita. Y esa espera cuesta guita, más o menos entre 30 y 40 mil dólares por día cuesta esa espera. Entonces, de cada barco entran entre 4 y 6 mil barcos por año. Imagínense, bueno, hay una cuenta que ha hecho el CEPA que habla del orden de entre los 80 y 90 millones de dólares por año que pierden las embarcaciones por hacer ese trayecto. Y otra cosa más, esas embarcaciones que tienen que esperan cerca de la costa uruguaya. Mientras esperan, necesitan agua potable, alimentos, mantenimiento, combustible,
muchísimos Pero esos servicios. son ingresos que hoy se lleva a Uruguay. Hoy se y a va a Uruguay, nosotros. que si al estar el canal de Magdalena, en el caso tuvieran que esperar, que van a tener que esperar menos, esperarían cerca de las costas de la provincia de Buenos Aires. Eso se calcula más o menos que hoy desde Montevideo están siendo abastecidas las embarcaciones con 150 millones de dólares por año. O sea, la pregunta no es por qué hacerlo, la pregunta es por qué no se hizo antes. Esa es una pregunta muy difícil y es una y tiene hay que tener una mirada muy histórica para esto. Lo mencionó el gobernador en su discurso, que tuvimos el honor de recibirlos en el puerto, en la Ensenada de Barragán, en el puerto de La Plata. Ya en 1810, el 5 de mayo de 1810, Manuel Belgrano publica en el diario La Gaceta de Comercio, que dirigía Mariano Moreno, y dice que sería de gran utilidad para las provincias del Río de la Plata desarrollar fuertemente un puerto de aguas profundas en la Ensenada de Barragán, que ya en ese momento era la que tenía mejores condiciones náuticas, y su salida por el canal al sur, porque provee las mejores condiciones de navegación y seguridad para las embarcaciones. O sea, básicamente lo que estaba diciendo en 1810 es que teníamos que desarrollar un puerto en lo que hoy está asentado en la Ensenada de Barragán y la salida por el canal de Magdalena. ¿Y por qué no se hizo? Bueno, ahí las explicaciones son muy complejas. En principio yo creo que básicamente hay una cuestión de fondo, la que está más atrás de todo es geopolítica. Hay una cuestión, creo yo, histórica por la cual se ha decidido que era más conveniente para los poderes que dominaron en distintas etapas de la historia la economía mundial, de que bueno, era más conveniente que hubiera un sesgo de control o de manejo de la logística de las exportaciones de Argentina a través de un asiento en lo que sería la República Oriental de Uruguay o Montevideo, digamos, y no que haya autonomía y capacidad de decisión desde el territorio argentino. Quizás porque la mayor potencialidad económica daba posibilidad a que ese país tuviera, o este país, bueno, tenemos noticias, hasta Winston Churchill lo mencionó una vez, que era inconveniente que la Argentina se desarrollara como país para los intereses globales de aquella época. Bueno, yo creo que eso es una parte. Y otra parte, bueno, es que hay intereses que se han ido conformando a partir de que la cosa se hizo así, y entonces hay quienes viven de las ineficiencias de este sistema. Claro. Y a esa gente le conviene más que se sostenga de esas ineficiencias, porque si no pierde su negocio. José María, gracias por haber venido. No, gracias a usted. La verdad, un gusto y bueno, espero verlos, seguir viéndolos como los veo. Seguimos el proceso, además. Y para mí, los informes de Flor en general, y este en particular, a las escuelas, vía directa. Las escuelas que vengan al puerto. Y las escuelas que vayan al puerto, tal cual. Vamos. Nos vamos, dale. ¿Cerramos o hartando? ¿A dónde nos vamos? No fuimos, Lucila. Vamos, chicos, estoy perdida. Primera no sé, vez perdón. que Lucila está más perdida que yo. Es que no para. Ah, la culpa mía. No para, culpa de él. Es Es increíble. culpa de él. Es culpa de él. Siempre sí, mía. chicos, es culpa de él. Hasta mañana a las 9 de la noche. Chao. Increíble.